Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Citas de Radio. En Citas de Radio. Cita Internacional. Bien, ya estamos en nuestra columna quincenal, la cita internacional con el doctor Alberto Barlocci. Hola Alberto, bienvenido a Citas de Radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo andas? Alberto, ¿me escuchás? Un saludo también a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Alberto, bueno, tenemos una auspiciosa firma de la paz entre la guerrilla de Colombia y el gobierno. ¿Vamos a hablar de eso hoy? Sí, me parece que es importante también en un momento donde toda noticia que hable de paz realmente es bienvenida, sobre todo cuando, bueno, en este caso se trata de un conflicto que después de más de medio siglo encuentra su fin. El conflicto con la FARC comenzó hace más de 52 años, prácticamente es el más largo que se ha llevado a cabo en nuestro continente. Uh-huh. Y finalmente la semana pasada, mejor dicho, este lunes, a comienzo de esta semana, hubo la firma definitiva del acuerdo de paz que se había alcanzado a fines de agosto en La Habana, luego de 4 años de negociación, con la presencia de más de 10 jefes de Estado, más de 36 cancilleres y también con la presencia de autoridades de organismos internacionales, entre ellas el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Uh-huh. Un acuerdo de paz importante porque quiere decir que esta guerrilla definitivamente se desarma. Ingresan a la vida política. Ya ha habido un congreso interno de la FARC que ha decidido que definitivamente dejan de ser una organización armada y en los próximos meses, no más allá de 6 meses, los acuerdos tienen previsto que la FARC termine por entregar las armas que serán recogidas por más de 200 observadores de las Naciones Unidas que se están desplegando en el territorio colombiano. Uh-huh. Entonces, un momento importante. Los oradores del evento fueron 3, si bien hubo varios actos, pero el principal fue a las 5 de la tarde, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó concretamente los documentos, y también el líder de la FARC, Timochenko. Y en su discurso, sucesivamente, este líder de la guerrilla terminó también pidiendo perdón por las víctimas, por los dolores causados en este conflicto, que es también un aspecto muy importante. O sea, que la guerrilla también comprenda que el conflicto ha causado mucho sufrimiento, 262.000 muertos, más de 45.000 desaparecidos y también 8 millones de víctimas, porque después, detrás de todo esto, hay 6 millones de personas que fueron desplazadas, que tuvieron que dejar sus pertenencias, sus casas. Algunos se tuvieron que ir del país. En varios de nuestros países de América Latina hay comunidades colombianas surgidas precisamente por gente que ha abandonado por las amenazas de la violencia, y ni hablar de los que sufrieron vejaciones, los torturados, y un conflicto complejo en el cual ingresaron también los paramilitares, además de las Fuerzas Armadas, con violaciones a los derechos humanos. Hubo matanzas indiscriminadas y los paramilitares se mancharon también de crímenes terribles. En este sentido, hay una parte de la opinión pública en Colombia que rechaza estos acuerdos, sobre todo son los grupos de derecha, los grupos más conservadores, que no están dispuestos a, por un lado, aceptar que un grupo de izquierda se incorpore a la vida política,
y también porque considera que se le concedió demasiado a la FARC en el sentido de que los crímenes de guerra que fueron cometidos quedarían impunes. Lamentablemente hay mucho de propaganda y de demagogia en esto, porque lo que no se dice es que la derecha se opone firmemente a que sean investigados también los paramilitares, motivo por el cual, si se tuviera que aplicar el Código Penal tal como está, se entraría en una situación infinitamente compleja, con años y años de judicialización, y que además debería ser aplicada con el mismo criterio en el caso de los paramilitares, cosa que hay una fuerte oposición a hacerlo. Así que el hecho de haber establecido una justicia transicional, es decir, de buscar elementos para poder averiguar lo que efectivamente pasó, que haya una asunción de culpas por parte de los responsables, y al mismo tiempo que se permita poder mirar hacia adelante, es un paso importante, porque en un contexto de ese tipo es difícil poder establecer cada uno de los delitos cometidos, y absolutamente todas las responsabilidades. Es necesaria la aplicación de una justicia creativa, como se ha hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, donde las violaciones de los derechos humanos fueron resueltas con una admisión de culpa por parte de los responsables y una sanción social, fundamentalmente, pero era imposible aplicar el Código de Derecho Penal tal como tenía previsto estos casos, comenzando por el hecho de que en ese caso tampoco habría salido de la cárcel Nelson Mandela, que en su momento también tuvo decisiones violentas dentro de lo que fue el proceso del apartheid en Sudáfrica. Motivo por el cual es importante, digamos, que se haya encontrado este tipo de solución. Hola Alberto, ¿cómo estás? Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo te va? ¿Hay algún tipo de organización o establecimiento de cómo va a ser o qué gradualismo tendrá la reincorporación de quienes militaban en la FARC a la sociedad? Lo prevén los mismos acuerdos de paz. Uh-huh. La FARC podrán transformarse en organización política, ya lo han decidido. ¿Esto sería como un partido político? ¿Podrían actuar como partido político, Alberto? Exactamente, incluso se le reserva una cierta cantidad de bancas a nivel local, a nivel de legislativos locales, ¿no? Los departamentos, de manera tal que puedan comenzar a tener un cierto tipo de actividad. Esto también es profundamente rechazado, pero rechazado por la derecha, sobre todo porque digamos, la derecha acusa a la FARC de haberse quedado con la Guerra Fría, pero no demuestra haberlo superado, porque tampoco la derecha está dispuesta a dialogar con otras fuerzas políticas, y de hecho estos acuerdos de paz serán refrendados el 2 de octubre con un plebiscito al que la derecha se está oponiendo tenazmente. Afortunadamente parece que no va a tener mucho éxito. Se habla de que entre un 55 y un 60 o más del 60% de las personas consultadas estaría a favor de apoyar los acuerdos de paz. ¿Te parece, Alberto, que esta firma de paz fue algo que demandaba la ciudadanía colombiana? ¿Fue como una respuesta a un reclamo pacifista de una nación que está cansada del enfrentamiento? Y bueno, pensemos qué sucedería en la Argentina si tuviéramos el norte, el noroeste y el litoral, donde hay enfrentamientos armados, motivo por el cual no se puede viajar a todas las localidades, la gente no se puede mover, la economía está bloqueada, no tenemos manera de garantizar escuelas, hospitales. ¿Qué pasaría a la Argentina si durante 50 años sucediera eso? Claro. Estaríamos reclamando la paz como fuera. Evidentemente, había una demanda de la ciudadanía importantísima. Por ese mismo motivo, hay una gran parte de los colombianos que no están acostumbrados a participar a la emisión del voto.
Claro. No están acostumbrados a la participación política porque en la zona donde han vivido durante mucho tiempo significaba arriesgarse la vida. Hay solamente en los últimos 3 años hay más de 200 activistas sociales han sido asesinados en varias regiones de Colombia. Y frecuentemente después de haber sufrido torturas terribles. Colombia no es que con esto ha resuelto por completo su problema con la violencia, pero sí se pone fin a uno de los conflictos que duraba desde hace más de medio siglo. Y bueno, evidentemente había, sí, la gente legítimamente una demanda de que finalizara todo esto. De hecho, Catalina, cuando se hacen los sondeos en las zonas más calientes, es donde más el apoyo al proceso de paz tiene éxito. Se alcanza ahí más del 70% del apoyo. Eso disminuye, sobre todo cuando se va en los grandes centros urbanos, que son los que más alejados están del conflicto. Tal cual. Sí. De todas formas, con esto es importante tener presente que no se acaba por completo el tema de la violencia en Colombia. Sí se establece un principio importante, creo, que es que no es tan simple recurrir a la violencia para resolver las cuestiones políticas. Entonces se vuelve ahí a cierto grado de normalidad. De todas formas, sigue activo el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es una fuerza mucho más chica, mucho más reducida, que todavía no ha llegado a un acuerdo de paz, aunque internamente hay presiones para que alcance un acuerdo similar al que alcanzó la FARC. Y luego están los grupos llamadas nuevas bandas criminales, que son los residuos de los paramilitares y que siguen incursionando en varias regiones del país, violando derechos humanos y amenazando a representantes de la sociedad civil, a periodistas, a políticos, y están fuertemente vinculados con el narcotráfico. O sea que seguramente hay muchos recursos y mucha fuerza de seguridad que podrán concentrarse ahora con un número menor de desafíos a la seguridad, pero no es que Colombia ha superado por completo todos los problemas de seguridad que tiene, aunque sí se ha dado un paso adelante importantísimo. Bueno, los próximos pasos, ¿el referéndum le parece que va a cambiar algo o va a ser más contundente para apoyar justamente la firma de esta paz? Como usted decía, un 70% de la gente estaría a favor de esta firma de tratado de paz. Sí, mira, si triunfara el no, sería realmente catastrófico, claro, porque todos estos pasos que se han dado quedarían en el aire, imagínate, no hay una opción B, claro, prevista. Entonces, jurídicamente el gobierno no podría poner en marcha los acuerdos, porque estarían siendo rechazados. Al mismo tiempo, hay voluntad con la FARC de finalizar el conflicto, motivo por el cual el tema sería de qué manera avanzar, y tampoco se podría desconocer el pronunciamiento popular. Por eso hay una movilización importante, incluso de figuras intelectuales, gente del espectáculo, y también de víctimas de la violencia. La ex senadora Ingrid Betancourt, que quedó secuestrada durante 6 años, Clara Rojas, que también con ella quedó secuestrada durante 6 años por la guerrilla de la FARC. Imagínense, una madre, una hermana, una tía secuestrada durante 6 años con el riesgo de ser muerta, digamos, o en un enfrentamiento o por los padecimientos en la selva, porque vivían en la selva amazónica. Bueno, estas personas han intervenido en el debate diciendo que, por supuesto, hay que apoyar esta decisión de transitar hacia la paz, y no entienden cómo puede ser que haya fuerzas políticas que seriamente estén oponiéndose a esto. Así que seguramente es un paso importante. Luego estará la incorporación a la política nacional de la FARC, y habrá que ver qué consistencia tendrán, porque también hay que tener presente que, bueno, mientras tanto el mundo ha cambiado y no es tan simple transitar los
los caminos político-ideológicos que se transitaban hace 50 años atrás. Claro. Bueno, muy interesante. La verdad que celebramos que esta cita internacional haya sido justamente sobre la paz y en un camino hacia acercarnos a ella, ¿no? Sí, por eso decía, en este momento, viendo lo que está aconteciendo en Siria, donde las fuerzas que se contraponen siguen arrasando la ciudad de Alepo, y viendo que justo ayer falleció Shimon Peres, el expresidente de Israel, que últimamente se había realmente convertido en un vocero de la paz, en un artesano de la paz. Recordemos el histórico encuentro que realizaron con el Papa Francisco y junto con también Yasser Arafat, miembros, ¿no?, de una comunidad islámica, precisamente en aras de la paz. Bueno, Alberto, te saludamos desde Citas de Radio a las 2, Elisa y yo. Gracias. Bueno, buena continuación con el programa. Gracias. Un saludo grande, adiós. Así pasaba por Citas de Radio Alberto Barlocci, nuestro especialista internacional, hablando de este importante tratado de firma de la paz que sucedió en Colombia entre el gobierno y las FARC.